Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TD Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Puritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. En el día de hoy vamos a tocar el tema de la pérdida de capacidad laboral. Un tema tan común, tan usual y en el que en cualquier momento podemos vernos envueltos. Primero es definir qué es una enfermedad laboral, la diferencia entre una enfermedad laboral y una enfermedad común, la diferencia entre un accidente laboral y un accidente común, para que pasemos a definir entonces qué es esa pérdida de capacidad laboral y cómo podemos reclamar nuestros derechos frente a las aseguradoras, frente a los fondos de pensiones, frente a las EPS. Y es que entender el término de enfermedad laboral es aquella que se ocasiona, como su nombre lo indica, por el mismo trabajo que realizamos. Estamos mucho tiempo sentados, entonces comenzamos a tener dificultades en algunas áreas del cuerpo por estar sentados, hablamos todo el tiempo, trabajamos con nuestras manos porque trabajamos en una panadería, entonces debemos utilizar algunos equipos, trabajamos de constructores, trabajamos de obreros y podemos tener un accidente laboral o una enfermedad laboral. ¿Y por qué es importante definir qué es una enfermedad laboral y qué es un accidente laboral de la diferencia de una enfermedad común? Porque en cualquier momento podríamos tener un accidente que no fue dentro del trabajo, no fue dentro de las horas laborales y no fue con ocasión de nuestras funciones. Entonces eso nos va a alterar totalmente y casi que se transa un litigio. Esto es lo más común, se transa un litigio donde empiezan a chutarse en la pelota entre administradoras cuando vienen y nos califican el origen de la enfermedad y nos dicen, no, es que su origen es origen común, no es que usted tenía una preexistencia. Ese problema que usted tiene de manguito rotador, usted no lo adquirió por el trabajo, como usted hace 20 años, 30 años consultó porque dijo que le dolía el hombro y porque estuvo en unas terapias, entonces ya con eso es una preexistencia. Entonces, por lo tanto, esa caída que usted tuvo cuando estaba barriendo, trapeando con ocasión de su trabajo, no tiene nada que ver. Entonces empieza el litigio y aquí es donde cobra vigencia, donde estamos los abogados para comenzar a hacer esos trabajos. Cuando usted tiene un accidente laboral, una enfermedad laboral o una enfermedad común o un accidente común, entonces inicialmente arranca el proceso como tal. Si estamos en el régimen de ahorro individual, recordemos que el régimen de ahorro individual, también lo hemos dicho en otros programas, es lo que nosotros conocemos como los fondos privados. El régimen de ahorro individual es una cajita donde yo voy ahorrando cada mes, ahorro sola. Mientras que el régimen de prima media con prestación definida es el que conocemos como Colpensiones, antiguamente el Instituto de Seguros Sociales, y es una caja grande donde todos vamos aportando. Aunque acá no vamos a hablar pues de los fondos de privados y el fondo de Colpensiones, sí es importante determinar para mirar cuáles son los procedimientos en cada caso. Cuando estamos en el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados, entonces ellos tienen unas comisiones médicas. Entonces yo acudo, obviamente primero acudo a la EPS me va a determinar y va a comenzar a hacerme un tratamiento, posteriormente me van a enviar a una comisión médica que tienen los fondos privados, donde me van a hacer una valoración y van a decir, realmente usted sí tiene un problema de enfermedad laboral o un accidente laboral. Por lo general el accidente laboral inmediatamente ocurre, pues obviamente se hace el reporte y se va a poder determinar que ocurrió el accidente. Después es cuando vienen las patologías, cuando vienen las fechas de estructuración donde comienzan a transarse en los litigios. Esa fecha de estructuración, entiéndanmela ustedes, como la fecha en la que realmente pierdo mi capacidad laboral. Voy a poner un ejemplo muy claro. La persona tiene un accidente, y pongámoslo no laboral, sino que va en una moto, y tiene en su momento un accidente, tiene una colisión con otra moto, un vehículo, y esa persona se para inmediatamente y dice, no me pasó nada. Pero posteriormente comienza a consultar y comienza a tener una serie de patologías
y comienza a agravarse la situación de esa persona. Es decir, la persona comienza a tener una serie de dificultades y se va deteriorando su salud. Cuando se viene a transar ese litigio y comenzamos a decir la fecha de estructuración de esa pérdida de capacidad laboral. Entonces, si estamos en el fondo de ahorro individual, que con solidaridad, que son los fondos privados, recordemos entonces, nos envían a una comisión médica. La comisión médica determina, lo primero que hacen muchas veces es determinar el origen de la patología que estoy teniendo, y me dicen es un origen laboral, es un origen común. Y posteriormente me hacen una calificación que es apelable. Esa calificación las hacen las juntas regionales de calificación, y si yo no estoy conforme con esa calificación, voy a la Junta Nacional de Calificación. En este trance, en todo este caminito que hay que llevar para esa pérdida de capacidad laboral, ocurren todas las violaciones de derechos. Si bien hasta ahí usted no necesita abogado. ¿Por qué no necesita abogado? Porque voy a hacer el ejercicio práctico. La persona tiene un accidente, está en el régimen de ahorro individual. Es decir, está en el fondo privado. Me envían a la comisión. En la comisión entonces determinan una valoración. Voy a la Junta Regional y no estoy de acuerdo porque la Junta Regional me da un 3% de pérdida de capacidad laboral. Y voy a ser muy déspota con la expresión que voy a utilizar, pero la persona prácticamente no puede mover la mano la tiene casi que colgando ahí. Y viene y nos dice, no, es que eso no le dio sino un 3%, un 13%. Es más, en ese camino definiendo que si es común o que si es laboral, la persona se deteriora cada vez más en ese desgaste, que en otro programa estaremos hablando de la serie de incapacidades, de quién paga esas incapacidades, que 180, que hasta 541, pero hoy, para no terminar extendiéndome y perdiéndome del norte del programa, es simplemente ¿cómo hacemos para determinar esa pérdida de capacidad laboral? ¿Y qué ocurre entonces cuando no estamos en el régimen de ahorro individual, sino que estamos en el de prestación definida, entendido como Colpensiones? Es muy similar. La diferencia radica entonces que nos envían a medicina laboral, en salud pues vienen y nos hacen unas valoraciones, también vamos a la Junta Regional y por último a la Junta Nacional. Lo más importante de esto es entender que esos dictámenes no, ¿cómo decirlo?, no son obligatorios. Si yo no estoy de acuerdo, tengo varios recursos. Uno, esos recursos de apelación donde yo digo, vea, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me calificó, entonces me voy a otra instancia. Siempre voy a tener esas 3 instancias. Y por último, si no quedé satisfecho en ninguna de esas 3 instancias, toco las puertas de la justicia ordinaria de un juez de la República para que ese juez venga y me determine si realmente debo tener esa pérdida de capacidad laboral para poder ser acreedor de una pensión. Si cumplo pues con los requisitos mínimos en cuanto a semanas, o si fue un accidente laboral, pues no van a importar las semanas, sino que estaba pues en su momento trabajando y me va a responder la ARL. Entonces, a través de tutelas, sobre todo a través de tutelas, cuando estamos hablando de calificar esa persona, incluso todo ese camino tan tortuoso, tan dificultoso que se presenta, desde el primer momento que le comienzan a decir el origen de la enfermedad, la persona comienza a caminar por senderos muy espinosos, porque estas entidades comienzan entre ellas mismas a chutarse en la pelota de alguna manera, y acá es donde cobra vigencia y entramos nosotros los abogados a debatir y a trabajar por sus derechos. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento puedan verse vulnerados. Muchas gracias.